Cuidados del Philodendron Pink Prince. Llamativa, ornamental y sumamente hermosa. Conocer los cuidados del Philodendron Pink Princess es clave para disfrutar de esta variedad variegada de esta especie. No hay más que revisar su nombre para entender hasta qué punto ha sido capaz de convertirse en aspirante a reina de las plantas verdes originales. Pero también, en un auténtico motivo de deseo para cualquier coleccionista de plantas de interior. Y sí, conocerla a fondo es sinónimo de enamorarse todavía más de ella. Aunque la especie en sí procede de los bosques húmedos tropicales de América del Sur, es fundamental comprender que esta popularmente llamada princesa rosa es fruto de la hibridación de distintos Philodendron. Un género en el que hay casi 500 variedades diferentes, marcadas todas ellas por unas necesidades muy similares. Podríamos pensar que este carácter excepcional hace de esta belleza una planta complicada, y la realidad es bien distinta. Los cuidados del Philodendron Pink Princess hacen de él uno de los más sencillos de cultivar dentro de esta increíble familia botánica. Y sí, si te inicias en el mundo de cuidar plantas, puedes plantearte tenerla, siempre que conozcas bien qué necesita. Pero cuidado, si compartes tu vida con animales, es fundamental que sepas que esta belleza rosa es tóxica para perros y gatos. Un detalle sumamente importante a considerar para evitarnos disgustos. Antes de ver en detalle qué demanda, es interesante conocer algunas de sus peculiaridades. No cabe duda que son sus singulares hojas, en las que el rosa es protagonista en mayor o menor intensidad, su principal reclamo. Sin embargo, es sumamente curioso saber que esta coloración es cambiante según la etapa de crecimiento de la planta. Si bien cuando es joven el verde oscuro es el predominante, a medida que se hace adulta la tonalidad rosada irá colonizándolas hasta ser el color principal. Y no solo eso, su disposición sobre el follaje responde a un patrón sumamente caprichoso, por lo que lo habitual es que no haya dos hojas iguales. Pero más allá de los colores, también hay otro detalle que denota la edad de nuestra princesa rosa. Y es que, a medida que nuestra planta se hace adulta, irá incrementando el tamaño de las hojas hasta tener una envergadura más que interesante. Eso sí, paciencia. Es una planta que se toma su tiempo para alcanzar ese tamaño tan significativo que nos cautiva. ¿La razón? Las hojas variegadas de color rosa no tienen la misma capacidad de realizar la fotosíntesis que las hojas completamente verdes. Precisamente por esta razón, nuestra princesa rosa necesita un poco más de tiempo para desarrollarse. Además, y como integrante que es de las Araceae, es una planta trepadora, por lo que es probable que a medida que se desarrolle tengamos que guiarla. Una característica que comparte con otros exponentes más conocidos de esta familia, como el Anthurium. Comprendidas estas peculiaridades, veamos a fondo los cuidados del Philodendron Pink Prince. Unos que más allá de repercutir en el bienestar general de la planta, son fundamentales para que mantenga su tan atractiva coloración rosa. 1. La luz juega un papel fundamental en el bienestar de este tipo de plantas. Sin embargo, en el caso del Philodendron Pink Princess, su importancia es todavía mayor. De la luminosidad que reciba dependerá, en gran medida, el variegado rosado de sus hojas. Cuanta mayor sea la cantidad de luz que reciba, mayor será la coloración de su follaje. ¿Cuál es la cantidad de luz diaria recomendada? Al menos 6 horas. Dado que son plantas procedentes de bosques húmedos y tropicales, la luz debe ser siempre abundante y brillante. Pero cuidado, no debe ser directa ya que podría quemar sus hojas, especialmente en las zonas rosas. 2. El suelo fundamental para su desarrollo. Muy bien aireado y con un drenaje sumamente eficaz, dale a tu filodendro rosa el suelo que necesita, con un buen sustrato para plantas verdes. 3. La temperatura. Un aspecto que debemos vigilar de cerca como buena planta tropical. Es una planta friolera. Por eso lo ideal es que le ofrezcamos un espacio con una temperatura estable entre los 16 y los 26 grados. Tan importante como esto es, evitar exponerla a corrientes de aire y a fuentes artificiales de calor o frío. 4. El riego y la humedad ambiental. Dos de los cuidados del Philodendron Pink Prince, más importantes para su desarrollo pero, sobre todo, para su bienestar.
Como buena planta tropical, el Philodendron Pink Princess es un gran amante de la humedad pero no tolera los encharcamientos. Por eso, y además de darle un suelo que nos ayude a evitarlos, tendremos que aprender a medir la cantidad de agua que precisa, teniendo en cuenta que necesita un sustrato siempre ligeramente húmedo. Más allá de pulverizarla en los meses de verano, durante el resto del año es interesante crearle una atmósfera húmeda, algo que podemos conseguir agrupándola con otras plantas de necesidades similares. Además, es recomendable utilizar agua destilada, mineral o de lluvia para el riego. 5. El abono, imprescindible para su correcto desarrollo. Renovar los nutrientes del sustrato es clave para el crecimiento de las plantas. Y, como no podía ser menos, también es fundamental en el caso de nuestro filodendro rosa. Para que cumpla su función, lo ideal es abonar desde el comienzo de la primavera hasta finales de verano, administrándole una dosis de abono líquido para plantas verdes, cada 15 días, o mediante varitas fertilizantes también específicas de liberación lenta. 6. Las plagas, enemigos puntuales. A pesar de su atractivo, el Philodendron Pink Princess presenta una resistencia natural a las plagas, por lo que no es habitual que posen sus ojos en ella. Sin embargo, no nos relajemos. Pulgón y cochinilla algodonosa son sus principales enemigos. 7. La limpieza de hojas, motor de su desarrollo. Si en cualquier planta mantener sus hojas limpias es sinónimo de mejorar su crecimiento, en el caso de esta princesa rosa todavía más. Recordemos que sus zonas variegadas no tienen la misma capacidad de realizar la fotosíntesis, por lo que mantener el follaje libre de polvo eliminará cualquier barrera para que las partes verdes pongan en marcha el mecanismo de crecimiento propio de las plantas. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba mi próximo video. Hasta la próxima.